Sí, buenas tardes ya. Y gracias a las y los comparecientes. Ayer varias de las comparecientes hicieron hincapié en la idea de que este plan, a pesar de tener incongruencias en la forma y en el fondo, que suponen un riesgo fundamental para su propio desarrollo, tiene en su base un elemento ambicioso, como es la transversalización de género en todas las instancias y políticas públicas asturianas. Yo quería preguntarles en ese sentido, antes comentaba el consejero de Presidencia, si le he entendido bien y me puede confirmar la información, dice que solamente hay unidad de igualdad dentro de las consejerías en la de Educación, Cultura y Deporte. Si es así, en ese caso, quería preguntarle quién y cómo se hace el seguimiento de los indicadores de género del informe de impacto de género del proyecto de presupuestos generales del Principado de Asturias. Gracias. Presidenta, señoría, disculpe porque seguro que me he explicado mal en la intervención anterior. No es que solo existan en la Consejería de Educación y que ahora se dota la Consejería de Presidencia de una unidad de igualdad. Lo que digo es en estructura, no que no exista la unidad de igualdad formada en este caso por personas en las distintas consejerías que tienen, entre otros, ese cometido que usted acaba de abordar. En todas las consejerías hay unidad de igualdad. Otra cuestión es, efectivamente, la consolidación orgánica de esos puestos, en lo que vamos a avanzar y vamos a completar en este periodo hasta el año 2019. Por lo tanto, hay responsables de igualdad, hay unidades de igualdad funcionando en todas las consejerías, según está diciendo. Por lo tanto, entiendo que esas son las personas que han hecho ese seguimiento, perdón, esa inclusión de los indicadores en ese informe de impacto de género del proyecto de presupuestos generales. De acuerdo. Yo le pregunto, con esos indicadores y con esas fichas que aparecen en ese presupuesto, ¿qué evaluación se ha hecho, qué seguimiento y si han permitido adoptar cambios en políticas? Efectivamente, se ha hecho una evaluación del primer plan de igualdad. Antes le hablaba, efectivamente, en relación a los 48 objetivos cumplidos de los 50. Antes hablaba también de la ejecución presupuestaria y, desde luego, que ha sido, en este caso, una experiencia muy valiosa porque cualitativamente se trataba del primer plan integral, aunque hubo planes anteriores. Se trataba de un mandato de la Ley de Igualdad y, efectivamente, las medidas nuevas y el conjunto de medidas del plan, desde luego, deben mucho a esa evaluación y a la experiencia de las unidades de igualdad. ¿Esos indicadores los establecen esas personas en colaboración con otras personas de la Administración en cada consejería? ¿Cómo funcionan esas reuniones en las que se determinan esos indicadores? El plan que les presento es un documento no cerrado, porque efectivamente está aquí en debate parlamentario, pero es un plan integral y es un documento que yo les presento una vez finalizado y, por lo tanto, que contiene, creemos, toda la coherencia o el máximo de coherencia que le hemos podido dar a una política transversal que afecta prácticamente a todas las áreas de Gobierno. En relación a las cuestiones que usted pregunta, si tiene alguna pregunta más en concreto en relación a determinada medida, quién la propuso o quién no la propuso, o en relación a de dónde parten algunas de las propuestas, seguramente que por parte de la directora general se pueda dar alguna información más y, si no, yo me comprometo también a trasladárselo por escrito. Pero dése cuenta que el proceso de elaboración es complejo, que intervienen efectivamente las unidades de igualdad, pero que intervienen también todas y cada una de las personas que forman parte del Consejo Asesor de la Mujer, que interviene todo el personal y la dirección política del Instituto Asturiano de la Mujer, que intervienen también desde otras direcciones generales muy implicadas también en relación a medidas muy directas. Bien. Que le afectan a su gestión. Perdone. Sí, no, le digo efectivamente lo que le pregunto, dice que no lo va a poder decir en este momento, con lo cual, si no le importa, voy a pasar a otra pregunta y lo pediré más detalladamente, porque no tenemos ninguna información al respecto de las unidades, del trabajo que realizan con el personal de la consejería, de esos indicadores, del seguimiento que se hace y de las políticas que se han podido o medidas que se han podido adoptar como resultado. Me gustaría hacer una pregunta a la directora general de Justicia. ¿Cuáles son las carencias formativas que usted considera que hay en la Administración de Justicia en materia de igualdad y violencia machista?
Presidenta, antes de dar la palabra a la directora general de Justicia, sí. Yo la escucho atentamente y, por lo tanto, en relación a esto, también le pediría que me escuchara. En relación a los programas de formación, antes he hecho un repaso a algunas de las cuestiones que habíamos puesto en marcha en el año 2016, otras en el año 2017 y en las que seguiremos avanzando. Le da información más detallada, efectivamente, la directora general. Sí, le dirijo. Buenos días, presidenta, señoría. Encarnación Vicente, directora general de Justicia. Respecto a la formación específica para el personal de la Administración de Justicia, antes ha detallado el consejero de Presidencia las acciones formativas que se han realizado a lo largo del año 2016 y 2017 y sí que me gustaría indicar que las necesidades de formación son puestas a disposición de los representantes de los trabajadores de la Administración de Justicia para que sean ellos mismos los que nos hagan llegar las necesidades detectadas. En ese sentido, se aceptan prácticamente todas sus propuestas, se plantean esas acciones formativas al Instituto de Administración Pública Adolfo Posada, que son los encargados luego de dar estas acciones formativas. Igual que se ha hecho a lo largo de 2016 y 2017, estamos preparando ahora la programación para el 2018 y se hará en la misma medida que estos dos ejercicios. Gracias. Sí, bien, le preguntaba por las carencias que usted encontraba, pero veo que bueno, ha preferido remitir a los representantes de los trabajadores, que efectivamente entiendo que son los que identifican y también trasladan, pero le preguntaba por su opinión. En todo caso, me queda poco tiempo y voy a continuar. Una pregunta al consejero de Educación, Cultura y Deporte o a la directora del Instituto Asturiano de la Mujer. Durante el año 2017 ha habido, como todos sabemos, una agria polémica acerca de la participación de Beatriz Manchón y Manolo Busto, que estuvo en esta Cámara, en el K2 masculino del SEIA, que en la práctica funciona como categoría absoluta. A pesar del apoyo del Instituto de la Mujer, el Gobierno asturiano y la Consejería de Educación, Cultura y Deporte mantuvieron una postura ambivalente. El asunto sigue abierto, dado que el comité organizador ya ha anunciado que no les permitirá competir en 2018 en esa categoría y los deportistas han anunciado una demanda. Creemos que es necesario un compromiso firme con la igualdad, también en el deporte, por parte del Gobierno asturiano, y por ello le queríamos preguntar al consejero qué postura mantiene actualmente el Gobierno asturiano y si se va a realizar medidas, se van a llevar a cabo medidas para asegurar la participación de parejas mixtas en el mencionado K2. Sí, presidenta, señoría, permítame que la corrija. No hemos mantenido una posición ambivalente, sino inequívoca y clara. Nosotros hemos determinado que había que cumplir el reglamento tal como está establecido y que, por lo tanto, en su aplicación y el de otras organizaciones no se producía la discriminación a la que usted hace referencia. La directora del Instituto Asturiano de la Mujer, me gustaría saber su opinión al respecto, si es posible. Bueno, ha sido una cuestión polémica, pero yo creo que, aunque pueda parecer ambivalencia, tanto la Consejería de Educación y Deportes como el Instituto Asturiano de la Mujer mantienen la misma posición al respecto. La posición es que existe una normativa que hay que cumplir, una normativa que no es una normativa que promulgue el Gobierno del Principado de Asturias, que no es ni la Dirección General del Instituto y que, como tantas otras cosas, puede o no puede producir discriminación, sino que en su momento la Consejería de Educación se pronunció al respecto en cuanto a que no existía discriminación porque esa normativa afecta igual a hombres que a mujeres en el descenso internacional del SEIA. Es una cuestión muy, muy, muy compleja. Es una cuestión de una competición donde con una salida única que se llama incluso salida SEIA, que no ocurre en general, y la misma consejería elevaba también pues a quien decida el reglamento si puede hacer o no puede hacer una valoración sobre el tema de la igualdad. Sí, y su posición para el 2018 entiendo que va a ser la misma manifestada hasta ahora mismo o ahora mismo. Presidenta, señoría, el Gobierno ha respondido a sus preguntas y en relación a esta cuestión, como puede ver, hay coherencia en los planteamientos de los distintos departamentos. Me gustaría que este plan integral de igualdad no se centrara solo en una cuestión de esta polémica, al menos es lo que pediría.
Bueno, cada grupo parlamentario elige cómo centra o en qué centra sus preguntas. Disculpe que le diga. En este caso tienen que ver con medidas de igualdad de este Gobierno y nuestro grupo decide en qué focaliza sus preguntas. Siento tener que decirle. Voy a continuar con preguntas en torno al eje de empleo y economía. Hace un segundo comentaba el consejero de Empleo, Industria y Turismo, el señor Pola, que el plan o que ustedes no tienen una capacidad de intervención o es complicado en el tema de la brecha salarial y comentaba dónde sí pueden ustedes tener una influencia. Sí que es cierto que después hablaba de otro tema, hablaba de respecto al acoso laboral, veía usted claro ese ámbito de la inspección de trabajo, ¿no? De la inspección propiamente dicha y de la Dirección General de Trabajo. Yo creo que en la brecha salarial, y esto lo hemos hablado en más ocasiones, desde ese ámbito también se pueden llevar a cabo acciones y yo creo que ahí es donde radica uno de los mayores problemas que en este momento está habiendo para poder combatir esa brecha salarial. Yo le pregunto, usted, por lo que veo, dice que no tiene ningún poder de incidencia ni el plan, ni entiendo entonces que la Consejería de Empleo. Presidenta, señoría, no hemos dicho que no tenemos ninguna capacidad, sino que, digamos, tenemos una capacidad indirecta. Acabamos de mencionar que la negociación colectiva resulta uno de los instrumentos clave, ¿no?, para implementar estas dinámicas de igualdad. La Administración puede influir, puede recomendar, puede prescribir determinadas cuestiones, pero que deben de concretarse en un ámbito en el que la Administración tiene capacidades limitadas y, desde luego, no normativas a la hora de determinar o establecer los niveles salariales asimilados a cada uno de los ámbitos de negociación laboral de los que estamos hablando. Gracias. Mire, realizaba ayer una pregunta a representantes de los sindicatos y se la quiero hacer hoy a usted. Yo le pregunto, y es un caso concreto. ¿Usted cree que este plan evitaría un caso como el de Modultec, que puede ser el de muchas otras mujeres en el entorno industrial en Asturias? Presidenta, señoría. A ver, el caso de Modultec es un caso particular que ahora mismo ya se encuentra en una instancia judicial que ya tiene un recorrido. Este plan, en modo alguno, puede prohibir o puede evitar por prescripción determinados acontecimientos. Sí que puede disponer las medidas preventivas, las medidas que favorezcan determinada evolución de las actuaciones, pero no se pueden, digamos, prescribir el no acontecimiento de determinadas circunstancias en el ámbito de una empresa privada, ¿no? En el caso particular de Modultec, que ya hemos tratado en esta misma Junta General del Principado, desde luego los acontecimientos han evolucionado en el ámbito judicial, en el ámbito laboral y ahora mismo están en las perspectivas que se derivan de esas competencias. Pero el plan, desde luego, lo que pretende es favorecer un entorno adecuado para implementar las medidas de igualdad, tratar de prevenir determinados acontecimientos indeseables y tratar de orientar las políticas y las medidas de actuación al objetivo previsto de igualdad en esta materia, ¿no? Sí, usted comenta medidas preventivas. Yo creo que en este caso concreto todo este proceso pasó por una dirección general, pasó por denuncias ante la Inspección de Trabajo, varias, incluso escritos a la propia Consejería, hasta llegar al Instituto de la Mujer, a la ventanilla, como último recurso, desde donde lo que se les dijo fue que se podía emitir un informe y trasladar la denuncia donde correspondía, que en este caso es la Consejería de Empleo. A mí me preocupa que no todas las consejerías, no todos los responsables políticos de este Gobierno puedan atender a lo que se demanda desde este plan de igualdad o desde un plan de igualdad que debería ser el marco, mejorado en nuestra opinión y por lo que hemos podido escuchar también a las diferentes comparecientes que han pasado por aquí entre ayer y hoy. Y nos preocupa que no haya esa implicación por parte de todas las consejerías, que es lo que estamos viendo ahora mismo. Nos preocupa cómo se va a poder canalizar. Yo ahora me queda poco tiempo y quería también hacer una última pregunta a usted y al consejero de Sanidad, una última. A usted le pregunto, a nosotros nos llama mucho la atención que en el plan de igualdad no se hable de contratación pública responsable. Le pregunto por su visión al respecto.
Sí, el ámbito de la contratación pública está contemplado en el marco de la concertación social. De hecho, es conocido y ha informado en esta Junta al respecto de la incorporación de cláusulas de carácter laboral y de carácter social, así como cláusulas de carácter innovador en la contratación pública, tratando de priorizar determinados conceptos como el que nos vincula en este momento, con conceptos de igualdad, de carácter social o de carácter laboral y, además, compra pública innovadora. En ese sentido, se está trabajando en la redacción de una serie de recomendaciones que, obviamente, tienen un ámbito mucho más extenso, no circunscrito de forma exclusiva a la cuestión de igualdad y que en próximas fechas esperamos poder presentar con la colaboración de los agentes sociales adscritos en el marco de la concertación social. Esperamos poder presentar, como digo, una serie de recomendaciones que vinculen a todos los ámbitos de contratación en la Administración del Principado. Gracias. Bueno, la igualdad también está incorporada al acuerdo de concertación social y estamos hablando de un plan de igualdad. Vaya finalizando, señora portavoz. Seguimos echando en falta que se hable de cláusulas sociales y de otras medidas en contratación pública que favorecerían la igualdad de la mujer en el mundo laboral y especialmente en un ámbito. Nosotros siempre lo decimos, el volumen de gasto de la Administración es entre un 16 y un 20% del PIB en materia de contratación pública. No estar ahí, no hacer notar esto en un plan de igualdad nos parece un fallo importante, muy importante. No entendemos que no esté ahí. E insisto, no tiene nada que ver que esté en la concertación social, donde, por cierto, estuvo durmiendo este punto durante muchos meses, muchísimos. Finalmente, me gustaría hacer una pregunta al consejero de Sanidad. O si me lo permite, le lanzo dos y puede contestarme. Si no, bueno, le preguntaría ¿por qué no se tomaron medidas contra la alarmante prevalencia de consumo de hipnosedantes, especialmente en mujeres? ¿O qué medidas concretas se piensa poner en práctica para combatir la medicalización excesiva? Y, por otro lado, finalmente, ¿por qué se deja la interrupción voluntaria del embarazo en manos de empresas privadas mediante externalización en un 98% de los casos en Asturias? Gracias. Sí, he contestado ya varias veces a esta pregunta y, evidentemente, lo que tiene que tener el Gobierno del Principado de Asturias, en este caso, y el resto de los gobiernos, es asegurar que toda la mujer que cumpla los criterios de interrupción voluntaria de embarazo tenga ese tratamiento adecuado, gratuito, por parte del sistema sanitario, en el dispositivo que se considere más acorde y con una calidad clara, sin olvidar para nada que siempre se ha intentado hacer en los hospitales públicos. Cuando en los hospitales públicos no se puede, hay que asegurar verdaderamente la capacidad de la mujer. Ahí hemos sabido perfectamente lo que se llama la objeción de conciencia por parte de multitud ingente de profesionales del sistema sanitario, con lo cual lo que planteamos siempre desde el punto de vista es ordenar un proceso asistencial universalmente accesible, con garantías de confidencialidad, basado en la efectividad y la calidad del servicio para todas aquellas mujeres que cumplan las características que vienen recogidas en la resolución de la Consejería del Comité Clínico previsto en la ley ya desde el año 2010. Con respecto a la pregunta posterior, en la pregunta anterior o posterior que usted me hace con respecto al tema de los psicofármacos, evidentemente hay un trabajo muy ingente por parte de los servicios de salud mental y por parte de las unidades de atención primaria con respecto al tratamiento de psicofármacos. Evidentemente, tiene usted razón, los tratamientos psicofármacos son y tienen una mayor incidencia en mujeres, fundamentalmente en mujeres mayores que además son cuidadoras. Comprenderá que en el 90% o el 95% del sistema sanitario, del sistema social de esta comunidad autónoma, las cuidadoras son mujeres. Es un trabajo que prácticamente ha quedado a expensas de las mujeres. Evidentemente, hay múltiples que, si quiere, le podemos trasladar desde
los servicios de salud mental, todo lo que se está haciendo en el tema de la disminución, fundamentalmente, y recogidos a través del Observatorio de la Salud del Principado de Asturias con respecto a los 3 grandes problemas que hay en este grupo, que es alcohol, psicofármacos y otras medicaciones también para el tratamiento de la depresión y la ansiedad. Sí, muchas gracias, señora portavoz. Es el turno del Grupo Parlamentario de Foro Asturias. Tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Por nuestra parte, no vamos a formular ninguna pregunta. Muchas gracias, señor portavoz. Finalizado, pues, el turno de preguntas de los grupos parlamentarios, pasamos al turno de fijación por 5 minutos cada grupo. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, presidenta. Agradecer, en primer lugar, a los comparecientes en esta última sesión de comparecencias, valga la redundancia, del Plan Estratégico de Igualdad, comparecencias que han sido enormemente enriquecedoras para todos los diputados y diputadas que hemos comparecido en estos actos y que han servido para poner de manifiesto, una vez más, que la desigualdad sigue mermando la capacidad de desarrollo de la mitad de la población asturiana. Y la no incorporación de la mitad de la población asturiana a las áreas de crecimiento, de desarrollo, de innovación, siguen lastrando el crecimiento de nuestra comunidad y de nuestro país, porque efectivamente este es un arma de doble filo. Estamos privando a nuestra sociedad de la incorporación de un capital humano altamente formado y estamos privando a todos los ámbitos de decisión, a todos los ámbitos de participación, de una mirada complementaria y necesaria. Estudios recientes que sin duda conocerán los comparecientes y que se han realizado en el ámbito europeo han puesto de manifiesto que a igual inversión en políticas de igualdad y en políticas de empleo, las primeras tienen mayor capacidad de crecimiento exponencial de la riqueza. Hay un 50% de la población, y ustedes no lo desconocen, que es más pobre, que trabaja más horas, que cobra menos, que tiene una peor percepción de su salud, que se hace cargo en mayor medida del cuidado de menores, dependientes, mayores, enfermos. Y esta mitad de la población nace ya con un azar genético que constituye un condicionante de salud. Es vergonzoso que no hayamos podido atajarlo en el año 2017. Nacer mujer es un riesgo. Las mujeres sufrimos en mucho mayor porcentaje el riesgo de sufrir violencia física, psicológica, sexual, económica. Esto que les acabo de narrar es un hecho. Combatirlo, una obligación de cualquier acción política, una obligación ética, pero sobre todo y también es una obligación jurídica. Cualquier acción política, cualquier cometido que se lleve a cabo desde cualquier administración pública no puede ser neutra. Cualquier acción, cualquier medida debe servir para combatir la desigualdad. Las políticas neutras, si las hubiera, son cómplices de perpetuar la desigualdad. El plan que desarrolla la Ley de Igualdad del Principado de Asturias debe modificar una realidad en la que las mujeres trabajan en sectores precarizados con peores condiciones generales, con contratos más precarios e inestables. Ustedes saben que las mujeres hemos sufrido los peores y mayores golpes por el adelgazamiento del estado de bienestar. Hemos llevado la peor parte en la pérdida de los derechos sociales que ha provocado una reforma laboral instada desde el Gobierno central del Partido Popular que ha precarizado aún más, si cabe, los sectores productivos más feminizados. Esta realidad que se debe cambiar tiene que hacerse desde un marco teórico en el que se ha avanzado enormemente en el reconocimiento legal de derechos. Alguna compareciente en estos actos dijo: somos iguales en el Boletín Oficial del Estado. Pero esa igualdad teórica está resultando muy difícil llevarla a la práctica. Para ello, para no ser cómplices de perpetuar una situación injusta y proscrita por las normas, es bienvenido este plan. Un plan que recoge medidas concretas, un plan que optimiza recursos, que aumenta notablemente la participación y que provoca sinergias entre las administraciones públicas y entre estas y los actores políticos y sociales.
Damos la bienvenida a un plan que, con 4 ejes, 15 objetivos estratégicos, 240 medidas y un presupuesto estimado de más de 47 millones de euros, debe servir para avanzar en el empleo, para participar en la creación y en el reparto de la riqueza, para incluir la mirada de las mujeres en los ámbitos de innovación y en los ámbitos con mayor potencial de desarrollo económico. Medidas para combatir el absentismo masculino en los cuidados, para implantar la corresponsabilidad y para no dar ni un paso atrás en la participación de las mujeres en la política, en todos los ámbitos sociales, en todos los espacios donde se toman decisiones. Ni una sola de las comparecientes ha puesto en duda la necesidad del plan. La mayor parte ha recibido muy positivamente el mismo. Algunas lo consideran insuficiente y otras muchas han aportado propuestas de inclusión o han alertado acerca de nuevos riesgos. En este sentido, quiero mencionar cómo la experta en el Máster de Género de la Universidad de Oviedo o las representantes de la Unión General de Trabajadores o de Comisiones Obreras han lamentado la extinción hace escasos días en esta Cámara del Consejo Económico y Social, un órgano de participación que tenía y tiene o debería de tener una importancia fundamental en trasladar esta mirada femenina a todas aquellas normas que contenido laboral y social se aprueben en nuestra comunidad. Las mismas han alertado también, junto con representantes de las organizaciones de directivas o de la Federación Asturiana de Empresarios, han querido alertarnos acerca del posible empobrecimiento, de la posible segregación que se puede producir con la masiva incorporación de mujeres a un régimen especial de trabajadores autónomos, a un emprendizaje que en muchas ocasiones no se hace como opción, sino como obligación al ser expulsadas estas mujeres del mercado de trabajo. También nos han querido alertar de aquella segregación que se produce ya de origen en la elección de las áreas productivas en las que van a participar las mujeres. Se utiliza actualmente el acrónimo inglés STEM para referirse a aquellas áreas relacionadas con las ciencias, la tecnología, la economía o las matemáticas, que son las áreas con mayor potencial de crecimiento que se prevén en los próximos años y en las que están participando en un porcentaje mucho menor las mujeres. También nos han alertado para que no bajemos la guardia en la atención a las mujeres del ámbito rural y para que combatamos, en la medida de lo posible, aquella discriminación indirecta que solapada, escondida entre las partidas salariales que no son el salario base, son las causantes de la brecha salarial que tanto daño están haciendo a las mujeres. Finalizo. Este es un plan obligado, un plan que debería servir para modificar una realidad que tengan por seguro los comparecientes no cambiará nunca por sí misma si no es a través de la acción política. Muchas gracias. Muchas gracias.